Los abuelos cuentan que antes todos éramos uno solo. Nos hablábamos, ¿no? La huangana, el tapir, los peces, nos comunicábamos. En la cultura quichua o de las nacionalidades, la naturaleza somos nosotros, o sea, somos parte de la naturaleza. Entonces, cuando están hablando del derecho de la naturaleza afuera, por eso hay una confusión. O sea, para nosotros derecho, o sea, la naturaleza y la humano tiene otro derecho. No, o sea, por eso nosotros decimos, no somos defensores de la naturaleza, somos la selva que se defiende. La cultura indígena es una cultura animista. Esto quiere decir, les entiende a los seres que les rodean como seres vivientes. Por ejemplo, una montaña. Hay un espíritu de la montaña. Y cuando hay una erupción es que la montaña está enojada, que ese espíritu está expresándose, expresando su enojo. El río es un ser viviente para los pueblos indígenas. Y hay el espíritu del jaguar, el espíritu de la boa, el espíritu de cada uno de los animales. Y el bienestar de los humanos solo puede entenderse y mantenerse en armonía con todos los espíritus de la naturaleza. Entonces, por eso los indígenas no pueden entender cómo nosotros vamos y destruimos la selva para sacar petróleo o para hacer una mina. No pueden entender, porque estamos destruyendo los espíritus con los que ellos han vivido durante miles de años. Reactivación económica, desarrollo. Y que ese desarrollo, esa forma de vida que quieren vivir, está destruyendo a la humanidad. No solo a la naturaleza, sino a la humanidad. ¿Por qué? Por lo que repito, porque somos uno solo. Aunque piensen que la naturaleza está aparte, pero somos uno solo. Entonces, por eso afecta a la naturaleza y a nosotros. En suma causa y tiene, primero, la necesidad de que la armonía de los seres humanos con la naturaleza se mantenga. Y segundo, la armonía de una persona con la comunidad. Y la armonía entre distintas comunidades. Entonces está basada en la noción de armonía. No podemos tener bienestar si no es con armonía entre nosotros, a nivel comunitario y con la naturaleza. Nosotros como pueblos indígenas tenemos los principios de los pueblos indígenas: solidaridad, unidad, reciprocidad. No tener problemas con los vecinos. Eso es lo que no se está viendo para las futuras generaciones, porque solo estamos pensando en hoy, en el desarrollo económico. El vecino tiene más, yo por qué no. Entonces sacamos maderas, matamos animales, pescamos con dinamita. Están pensando solo en economía, en plata, ¿no? Cuando los indígenas hablan de la Pachamama, de la Madre Tierra, no están usando ese concepto como una metáfora. Para ellos es una realidad. La madre tiene siempre derechos, que no necesitan estar escritos. A la madre siempre hay que amarla, siempre hay que cuidarla, siempre hay que respetarla. Entonces, ese es el origen de un gran árbol, diríamos, de esas zonas raíces y el tronco. Pero simultáneamente en el caso ecuatoriano, esos derechos de la naturaleza se fueron construyendo también en un proceso de mestizaje, porque hubo, antes de la Asamblea Constituyente, también grupos que salían a defender la naturaleza, a lo que diríamos ahora la Madre Tierra. Y esos dos elementos configuraron la base fundamental de los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución ecuatoriana. Hay otras entradas, sí, pero en el caso concreto de Ecuador, esos son los orígenes fundamentales. El suma causa para nosotros es tener un territorio sano, con abundantes recursos. Buena tierra donde se pueda cultivar y comer sanamente. Convivir con la naturaleza. El mundo contemporáneo
Y el mundo del derecho está yendo hacia el reconocimiento global de los derechos de la naturaleza. Esto me parece que es imparable, así como en la Revolución Francesa se sabía que iban a terminar las monarquías absolutas y que iba a venir un régimen de libertades y de democracias liberales, y eso pasó durante 200 años y sigue siendo imperfecto. Me parece que acá lo que pasó en Ecuador en el año 2008 fue como me parece a mí que fue un momento de la naturaleza muy importante, porque esa conciencia de que jurídicamente hay que avanzar hacia una protección distinta y un relacionamiento distinto, tú vas a ver que esto ya es un fenómeno global. Ríos en India, ríos en China, ríos en Colombia, ríos en Argentina, la Amazonía en Colombia, la ley de los derechos de la madre tierra en Bolivia, algunas constituciones locales en Estados Unidos ya están reconociendo los derechos de naturaleza. Cuando tú miras lo que se está produciendo literariamente en todo lado, ahí estamos en un movimiento emergente y en una cruzada por salvar al planeta. Una de esas herramientas súper poderosas es el derecho. Y el derecho es una herramienta poderosa porque obliga al Estado y obliga a las personas y tiene mecanismos para que esas obligaciones se puedan cumplir. El derecho a un ambiente sano es parte de los derechos humanos y esto es fundamental. Pero los derechos de la naturaleza, que no surgen de los derechos ambientales, vienen de otra vertiente al reconocer a todos los seres vivos como sujetos de derecho, independientemente de su utilidad o no para los seres humanos. No se trata entonces ya de derechos antropocéntricos, son derechos más biocéntricos o, si se quiere, ecocéntricos. Entonces, estos derechos generan otra visión del mundo y permiten cambiar el mundo desde otras perspectivas. El derecho ambiental solamente te dice no contamines tanto el río, solamente está permitido que lo contamines con tanta cantidad de mercurio, tanta cantidad de toxinas, tantos contaminantes. Pasado esto ya no es permitido. Eso es lo que hacemos con la naturaleza porque la tratamos como un objeto. La tratamos como un objeto de propiedad a la que le podemos seguir contaminando, seguir golpeando. El cambio enorme que se da con los derechos de la naturaleza es considerar que la naturaleza, en efecto, como los seres humanos, no son sujetos, no son objetos, son personas jurídicas y son sujetos de derechos. Si los derechos de la naturaleza son reconocidos por la Constitución, están en el punto más alto de la estructura jurídica de un país. La Constitución es la ley de las leyes, es la ley a la cual todas las otras leyes del país tienen que sujetarse y obedecerla, ¿sí? Pero también se requiere su aplicación. Entonces, en este sentido, hemos dado un paso verdaderamente importante, muy importante desde el punto de vista jurídico, cuando la Corte Constitucional hace algunos meses, usando los derechos de la naturaleza, reconoció los derechos de los ecosistemas en un lugar amenazado en el Bosque Nublado, en la provincia de Imbabura, que se llama Los Cedros. Y allí se reconoció que la actividad minera estaba afectando los derechos de la naturaleza y por consiguiente se prohibió la continuación de la minería. Teníamos un caso en el que el juez pudo escuchar en un día a 70 amicus curiae, de expertos en orquídeas, en monoaraña, en sapos. Era un grupo espectacular, genial, de personas que habían estado en los cedros, que habían estudiado de los cedros, que habían descubierto nuevas especies de los cedros. Entonces le dio al juez, ¿no es cierto?, en este caso Agustín Grijalva, que fue quien recibió el caso, la información extremadamente importante de gente, no solo del Ecuador, sino de todo el mundo, que estaban protegiendo esta área por ser tan biodiversa. Entonces, el caso de los cedros provee una serie de parámetros en este sentido
para, en casos similares, ¿no es cierto?, dar cuenta de esta alta biodiversidad y tomar las decisiones que preserven los derechos de la naturaleza. Pero en ese proceso es realmente esencial la labor de la comunidad científica, ¿no?, para justamente con evidencia empírica demostrar la existencia de esa riqueza biológica en áreas como los cedros, de manera que los jueces puedan realmente proteger los derechos de la naturaleza en esos casos. Eso realmente es urgente y es vital. También el Estado, hay que decirlo, no actúa con seriedad porque en estos casos no presenta la información científica sobre la diversidad biológica que está en juego, ¿no? En el caso de los cedros en particular, a mí como juez me llamó mucho la atención que el Ministerio del Ambiente no presentara prácticamente ninguna información sobre la altísima biodiversidad biológica, sobre las especies en alto riesgo, endémicas, ¿no?, presentes en el bosque de los cedros. El Ministerio del Ambiente, sus representantes no dijeron nada sobre el asunto, ¿no?, en la audiencia ni por escrito. Entonces esto era desconcertante porque ciertamente este es un dato fundamental en el análisis constitucional que debía realizarse allí. Un país que reconoce en su constitución los derechos de la naturaleza no puede reducir un registro ambiental, un permiso para uso de agua a un mero trámite, a veces automatizado. Desgraciadamente, en Ecuador los bosques protectores son lugares donde no puede darse agricultura ni ganadería, pero sí puede darse minería, que es un absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Pero en el caso de los cedros se fundamenta muy bien por qué la minería sería realmente una catástrofe para un lugar tan biodiverso. Y solo se logró porque habían muchísimos años de estudios científicos de la zona. Hoy por hoy tenemos a 244 concesiones mineras que se encuentran sobre bosques protectores y de esas 244 no tenemos información tan robusta como la teníamos con los cedros. Cuando haces una demanda a la corte, si tú logras demostrar qué es lo que, cómo era el río, el bosque, la montaña antes del proyecto extractivo o de un proyecto económico industrial, y luego vas viendo cómo se va perdiendo la capacidad ecosistémica. Si puedes ir monitoreando esto, esa es una prueba maravillosa en un juicio. Para un juez, un caso de derecho ambiental era fácil de resolver en el sentido que ya sabían cómo hacerlo. Con derechos de la naturaleza no. Es un nuevo paradigma, es un nuevo mundo, y para resolver un caso de derechos de la naturaleza, el juez ya no puede hacerlo solo. Lo tiene que hacer con el apoyo de un científico, de un ecólogo, de un herpetólogo, ¿no es cierto?, de un miembro de la comunidad, de un experto en agua, un hidrólogo. Tienes que hacerlo con una serie de expertise porque él tiene que entender qué significan los ciclos vitales, cuándo se irrumpieron el mantenimiento, funciones ecológicas de la naturaleza, que son temas que los jueces normalmente no manejan. Este proyecto de defensa de la naturaleza liderado por Ecoforensics tiene muchos componentes, ¿no? Somos un equipo multidisciplinario, tenemos abogados, tenemos artistas, tenemos los biólogos, los expertos en ciertas áreas de biodiversidad, de mapeo, pero realmente un caso legal se va a basar en primer lugar en los datos que se tomen en campo. La densidad de los primates en esta área, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que el equipo que estamos formando tenga esas bases súper bien claras de cómo tomar datos y de tomarlos con rigor científico.
Este taller está basado en un análisis que se hizo de todos los datos científicos que fueron utilizados en los casos para la defensa de la naturaleza. Entonces, desde ahí diseñamos este currículum. Los participantes que vienen a este taller vienen de diferentes reservas y áreas protegidas comunitarias, todas las regiones o casi todas las regiones del Ecuador. En estos días hemos aprendido a realizar un plan de muestreo. Hicimos varias tomas de muestra a lo largo del río y medimos parámetros de pH, temperatura, oxígeno disuelto. Darles pautas, ¿no? de que ellos puedan registrar datos para ver las características que está dando esta agua en función del tiempo. La idea es como involucrar a los paraecólogos que sean parte de todo el método científico, ¿no? Desde la pregunta hasta la hipótesis, hasta el diseño de la metodología. Y dentro del diseño de la metodología es importante que ellos estén conscientes de qué tan importante es tomar bien los datos. ¿Cómo escuchamos a la naturaleza? Desde el mundo mestizo hemos perdido esa capacidad. En ese proceso de diálogo, de reencuentro con la naturaleza, tenemos que comenzar a aprender a escuchar a la naturaleza. No podemos poner en riesgo el equilibrio de un sistema ecológico. No podemos poner en riesgo una especie. No podemos poner en riesgo la vida misma de los seres humanos. Entonces, decir que la naturaleza tiene derechos quiere decir que los seres humanos tenemos responsabilidades frente a la naturaleza. Y de alguna manera también es reconocer que el ser humano necesita de la naturaleza y también es parte de la naturaleza. El summa causa para nosotros es tener un territorio sano, con abundantes recursos y convivir con la naturaleza, la selva, animales y buena tierra donde se pueda cultivar y comer sanamente. Solidaridad, unidad, reciprocidad.